Hola mis amados congéneres, voy a seguir predicando el Evangelio eterno, pero ya no pienso hacerlos en vivo. He observado, con algo de tristeza, que los videos en vivo ya no llaman la atención. Por lo que sigo cumpliendo mi ministerio con estos videos pregrabados. Hoy les traigo este tópico acerca de la mentira más nefasta. O sea, la mentira que a la mayoría de la humanidad le gusta creer y aceptar. O sea, la mentira de que necesito amarme a mí mismo para poder amar a los demás. Procedamos al tópico. En este mensaje revelaremos cómo las estructuras sociales modernas, los bancos, consorcios, banca mundial, etc., financian la doctrina del aislamiento individual. La diferencia técnica entre el instinto de supervivencia individual, egoísmo, y el amor a Dios, misericordia real. El misterio del nombre. ¿Por qué creer que el nombre Yahushua es la llave del ascenso evolutivo espiritual que el mundo no puede reconocer? La Biblia es muy clara al decir: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Es hora de dejar la leche espiritual adulterada y pasar a la carne sólida. Lo dice la Biblia. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro 2:2. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 13-14. La verdad no busca tu aprobación, busca tu liberación. La mentira más nefasta. La que se encuentra incrustada en el alma humana. Es esta. Tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Para desglosarlo mejor, hagamos esta pregunta a quienes rigen en los medios de comunicación masiva. ¿Cuál es el más grande y más importante mandamiento de la ley de Dios, según la Biblia? Cuando hacemos esta pregunta en el Internet, esta es la respuesta. Según la Biblia, en Mateo 22, 37-40 y Marcos 12, 29-31, Jesús estableció que el más grande y primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este amor total a Dios es la base de la vida espiritual. Detalles clave sobre el gran mandamiento. El primer mandamiento, amor a Dios, implica dedicar todo el ser, corazón, alma, mente y fuerzas a Dios, reconociéndolo como el único Señor. El segundo mandamiento, amor al prójimo, Jesús añadió que el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fundamento de la ley, Jesús enfatizó que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Prioridad sobre rituales, amar a Dios y al prójimo es considerado más importante que cualquier ofrenda o sacrificio religioso. En resumen, la esencia de la ley de Dios es el amor. Como podemos ver aquí, no es por falta de entendimiento, porque hasta las inteligencias artificiales lo entienden. Todos pretendemos amar a Dios como lo dice ahí, pero ¿qué nos impide hacer lo mismo con el prójimo, el amor horizontal de la cruz cristiana? ¿Acaso amar al prójimo como a sí mismo no es igual a amar a Dios totalmente? Veamos qué nos responde el modo IA de Internet. Según la enseñanza bíblica, Mateo 22, 37-40, amar a Dios y amar al prójimo no son idénticos, pero son inseparables y equivalentes en importancia práctica. El primer y mayor mandamiento es amar a Dios con todo el ser, mientras que el segundo, semejante o parecido, es amar al prójimo como a uno mismo. Diferencia de enfoque: amar a Dios implica adoración y devoción total a Él, mientras que amar al prójimo implica servicio, empatía y trato digno hacia los demás. Conexión inseparables, la Biblia indica que el amor a Dios se manifiesta a través del amor al prójimo. Es imposible amar genuinamente a Dios sin amar a las personas, ya que quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Circuito de amor: el amor es un circuito que une el amor a uno mismo, autoaceptación, al prójimo y a Dios, siendo este último el fundamento. La regla de oro: amar al prójimo significa tratar a los demás con la misma compasión y cuidado con que uno se trata a sí mismo, tal como Dios diseñó a cada persona.
En resumen, son dos caras de la misma moneda, el amor a Dios es la raíz, y el amor al prójimo es el fruto. Como podemos observar, la IA dice que existe una diferencia de enfoque, lo que descarta que el amor a Dios implique servicio, empatía y trato digno, supeditando el amor a Dios como simple adoración y devoción, como lo practicaban los fariseos hipócritas. Por eso se nos hace tan fácil amar a Dios, que no vemos, y tan difícil amar al prójimo que sí vemos. Léase 1 Juan 4:20. Entonces, ¿amar a Dios no es lo mismo que amar al prójimo? La IA contesta. Amar al prójimo como a uno mismo es un desafío complejo porque colisiona con instintos básicos y estructuras sociales modernas. Cuando preguntamos a la IA, ¿cuáles son esos instintos básicos del ser humano?, contesta. Los instintos básicos del ser humano son impulsos innatos dirigidos principalmente a la perpetuación de la especie y la supervivencia individual. Generalmente se clasifican en tres: el instinto de conservación, supervivencia, el instinto sexual / reproducción y el instinto social o de transmisión de conocimiento / vinculación. No es ninguna novedad que la doctrina cristiana colisione con los instintos básicos y estructuras sociales modernas. Seamos honestos y reconozcamos que, más que la perpetuación de la especie, nos enfocamos en la supervivencia individual. Aquí no se trata de la especie, sino del individuo, otro nombre para el egoísmo. En cuanto a las estructuras sociales modernas, solo nos basta con observar quién patrocina Estéril, BBVA. Un banco es una estructura social moderna. Cuanto más amor propio tiene una persona, menos miedo a la pérdida tiene. Elabora el duelo mejor. Tiene mejor autoimagen, sabe marcar límites y defender sus derechos. Los indicadores de dependencia bajan. Es un factor de resistencia a la depresión. Y mejoran los problemas de ansiedad y las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el amor propio es el factor principal, o uno de los factores principales para la salud mental. Cuando ustedes se critiquen, cuando salgan de aquí a criticarse mañana o pasado, no critiquen su esencia, no digan soy un estúpido. Nadie puede ser tan estúpido como ser un estúpido total. Digan, me comporté como un estúpido. Ataquen su comportamiento, no ataquen su esencia. Por eso el peor enemigo del amor propio es el perfeccionismo, porque te deshumaniza. Quiere que seas infalible y quieres que no seas vulnerable. Las investigaciones muestran que cuando tú te amas a ti mismo, tienes más empatía con los otros. Entiendo más tu dolor. Hay más compasión. Hay menos intento de maldad y de odio. Cuando el amor a sí mismo se distorsiona, no es amor propio, es egoísmo o es narcisismo. Pero el autointerés no es malo. ¿Por qué va a ser malo yo preocuparme por mí? ¿Y por qué es incompatible eso con amar a otra persona, no? Instinto y supervivencia. El mandato de amar al prójimo contradice el instinto humano natural de autopreservación y competitividad. Históricamente, priorizar el bienestar propio y del grupo cercano fue clave para sobrevivir, lo que hace que extender ese amor a un extraño, hasta el vecino es un extraño, sea un acto que requiere esfuerzo consciente y fe. Aquí tampoco la IA está descubriendo el churro cuadrado. Siempre hemos sabido que el mandamiento cristiano de amar al prójimo contradice flagrantemente al falso concepto que tenemos de autopreservación. Como si competir entre humanos fuera parte intrínseca de la autopreservación humana. Otra vez, el enfoque individual sobre el de sociedad o comunidad. No nos extrañemos que el capitalismo sea el enemigo acérrimo, número 1, de todo tipo de socialismo o comunismo. Individualismo moderno. La cultura actual promueve un individualismo centrado en el yo, donde los deseos y sentimientos personales están por encima de los intereses comunitarios. Este enfoque refuerza el egoísmo y el narcisismo, dificultando la conexión genuina con las necesidades del otro. Vaya, al fin lo reconoce el sistema. Totalmente cierto. Falta de amor propio. Para amar al prójimo como a uno mismo, primero es necesario un amor propio saludable. Muchas personas luchan con la autocrítica constante o la falta de aceptación personal, lo que limita su capacidad de proyectar ternura y perdón hacia los demás.
Totalmente falso, desde el punto de vista cristiano. ¿O acaso a los criminales y corruptos les falta aceptación personal? Todo el cristianismo bíblico enseña lo contrario. Ejemplos: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Mateo 16:24, ¿acaso a Jesucristo le faltaba un amor propio saludable, como dice ahí arriba? Con respecto a la lucha contra la autocrítica, ¿qué nos aconseja la Biblia? 1 Corintios 11:31, BLP, si nos hiciésemos la debida autocrítica, entonces escaparíamos del castigo. Lamentaciones 3:40, NVI, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Gálatas 6:4, NVI, que cada uno examine su propia conducta y así podrá sentirse orgulloso de sí mismo, sin compararse con nadie. 2 Corintios 13:5, RVR 1960, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Miedo a la vulnerabilidad. El amor implica abrirse y volverse vulnerable. Muchas personas desarrollan mecanismos de autoprotección, como la frialdad o el distanciamiento, por miedo a ser lastimadas o humilladas, lo que impide establecer vínculos afectivos profundos con el prójimo. Aquí el concepto abrirse implica abrir el corazón al amor cristiano, y, como Jesucristo mismo lo advirtió, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Dificultad ante la ofensa. Resulta especialmente difícil amar a quienes nos han causado daño o son indiferentes. La respuesta humana normal ante la traición es el rencor o la venganza, por lo que amar en estas circunstancias requiere una dosis inmensa de humildad e introspección. Por muy normal que nos parezca esta actitud, la Biblia cristiana es muy clara en este aspecto. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 19-21. Conclusión. El problema real no se encuentra en que el ser humano no se ame a sí mismo o que no entienda lo que dice la Biblia. El problema real es que ni siquiera conoce a Dios y por eso no puede entender la relación que existe entre amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Por eso, cuando vino y encarnó en su Hijo, no le reconoció, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11-12. ¿Por qué dice, a los que creen en su nombre? ¿Por qué mejor no dice, a los que creen en Él? Muy sencillo, porque creer en su nombre es más difícil que creer en Él, porque su nombre literalmente significa Yahvé Salvador. En otras palabras, Yahushua es el Padre Yahvé encarnado en su Hijo Yahushua. La humanidad, representada por el pueblo judío de aquel entonces, no pudo percatarse de la verdadera naturaleza de Yahushua. Isaías lo profetizó exactamente así. Isaías 7:14 es una profecía bíblica donde Dios promete una señal al rey Acaz: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, simbolizando protección y la presencia divina. El Nuevo Testamento, Mateo 1, 22-23, interpreta esto como el nacimiento virginal de Jesús. Hasta las IAS lo saben y lo entienden, las piedras de silicio lo gritan hoy, porque las iglesias oficiales no han sabido aclararlo, mucho menos declararlo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Podría decirlo de esta manera: si los humanos normales no han podido conocer el amor, porque Dios es amor, mucho menos serán capaces de conocer la misericordia, a su Hijo Yahushua encarnado. Yahushua quiere revelarte al Padre, pero necesitas entender que su nombre verdadero es Yahushua, que es la misericordia nacida del amor, el Padre. Yo soy el que soy, Yahvé, punto.
Hasta aquí este video. Si deseas más información o alimento sólido bíblico, suscríbete a mi canal y sugiéreme los tópicos que te gustaría ver y escuchar, escribiéndome en los comentarios de este canal. Por tu atención, gracias y hasta el próximo video. Escribió el vicerregente de Jesucristo en esta era final. El hombre del Evangelio Joaco 713.